Conectados en familia. Desconéctate del mundo y conéctate con Dios. Aquí estamos conectados en familia, su amor. Conectados. Siendo luz para todos los hombres. La paz de Jesús, queridos hermanos, qué alegría poder estar en este día con todos ustedes, nuevamente en este espacio radial. Recordamos que estamos desde la ciudad de Cali, Colombia, y este programa se llama Conectados en familia. Siendo luz para todos los hombres. Y pues bien, con la gracia del Señor, hoy los acompañamos las hermanas María Leonor y la hermana María Lucero, y esperamos que este programa sea de gran bendición para sus vidas. ¿Y qué tal, hermana Leonor, si para iniciar hacemos una oración? Es hora de comenzar. Estamos conectados. Bueno, queridos hermanos, les invitamos a que se pongan en disposición para entrar en este momento de intimidad. Si están manejando o si se encuentran caminando, pues no es necesario cerrar los ojos, pero sí poner en disposición el corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Jesús, en este día nos queremos poner en tus santas y benditas manos, dándote primero las gracias porque nos permites estar en tu presencia, conociendo más de nuestra fe, aprendiendo a amarte. Permite, amado Jesús, que a través de este programa podamos acrecentar nuestra fe, acrecentar nuestro amor y acrecentar nuestra esperanza, y que podamos aprender a amar a nuestro prójimo y a ti. Pedimos al Espíritu Santo que descienda sobre cada uno de nosotros y que nos regale el don de la sabiduría, el don del entendimiento, para poder comprender aquellas palabras que tú nos quieres regalar. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu batería está cargando. No te desconectes. Queridos hermanos, es una gran alegría poder seguir compartiendo en este año, en este inicio de año civil con todos ustedes. Pues en primer lugar, para agradecer al Señor por este nuevo año que nos permite vivir, que nos permite compartir en familia. Yo creo que ya muchos han empezado a trazar sus propósitos, sus planes para este año, y pues lo importante es que los podamos colocar en manos de Dios, porque toda nuestra vida está en sus manos. Por eso en este programa queremos abordar un aspecto muy importante que es fundamental en la vida cristiana, que es la libertad. Pues consideramos esencial que cada cristiano debería de ponerla en práctica, no solamente el cristiano, sino todos aquellos que somos bautizados. Bueno, y es necesario hablar de la libertad, pues muchos gozan de ella, ¿no? Muchos, nosotros, pues por gracia de Dios gozamos de ella porque tenemos la libertad de hacer las cosas, pues valga la redundancia, ¿no? Libremente. Tú puedes salir, puedes estar con tu familia, puedes compartir, puedes hacer muchas cosas, pero como en todo tiene sus límites, ¿no? Hay un refrán muy famoso que dice, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre, pero también es saber de que aunque la libertad la asociemos con esta situación física o con esta disponibilidad o facilidad de poder salir, moverte a todos lados como quieras, más que esa situación física, lo que debemos pedirle al Espíritu es esa libertad interior, porque también contamos con que hay muchos de nuestros hermanos por los cuales debemos orar que están presos o privados de la libertad, pero algunos de ellos tienen esa libertad interior que a lo mejor no tengamos nosotros. Entonces lo más importante es como sí pedirle al Espíritu Santo ese don de la libertad, pero trabajarlo desde el interior del corazón, porque vivimos muchas veces atados interiormente y nos olvidamos de que el Espíritu puede venir a liberarnos y a transformarnos. Bueno, sin más preámbulos, queridos hermanos, el tema del día de hoy es la verdadera libertad. Iniciemos entonces con nuestra frase del día de hoy. Conéctate con este pensamiento.
Dios respeta totalmente la libertad del hombre, porque si no la respetara nos aniquilaría. Por eso Él espera una libre entrega. Qué impresionante esta frase, ¿no? Y es muy impactante porque Dios cuando crea al hombre lo crea con ese don tan preciado de la libertad para que podamos elegirlo, porque también nuestro Padre llegaba a decir o en nuestra espiritualidad nos enseñan de que es importante aprender a amar a Dios con esa decisión del corazón, porque de lo contrario seríamos como unas simples marionetas manejadas, pero no, Dios quiere que lo sigamos con esa libertad, que lo sigamos por amor y que por amor decidamos cumplir con aquello que Él nos pide. Y muchos dirán, no, pero es que pues esa frase que nos están diciendo, eso le cala mejor a los consagrados, ¿sí? Al sacerdote, a la monjita, a la religiosa, pues porque ellos de por sí ya llevan un camino, pero nosotros que estamos en el mundo, pues somos del mundo y estamos en el mundo. Pero no, Cristo dijo, o sea, somos del mundo, o sea, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, no le pertenecemos, somos ciudadanos del cielo, pues caminando por esta tierra. Y es muy importante reconocer eso porque entonces empezamos a decir que el término libertad es algo que ya se ve desde el Antiguo Testamento y Ujú, en el Nuevo Testamento también aparece la palabra libertad, la palabra liberación, la ujú. palabra liberar. Y es una palabra que se utiliza con frecuencia y en este tema vamos a profundizar qué trata esa palabra, qué nos quiere dar a entender, por qué se menciona Ujú. tantas veces en la Biblia. Y es que precisamente tú nos mencionas y nos hablas del Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento Jesús también nos viene a hablar de que la verdad os hará libres. Y también, pues, si nos colocamos a analizar, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, lo que implica que es Él quien nos da esa verdadera libertad. Pero también San Pablo llega a afirmar en una de sus cartas y dice lo siguiente, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y pues también menciona en otro lugar, con esta libertad nos liberó Cristo. Entonces es saber que Dios quiere de nosotros esa libertad, que lo sigamos con amor, que lo sirvamos pues con todo el corazón, pero también con el deseo de glorificarlo, porque como nos enseñan en el catecismo, ¿no? El hombre fue creado para conocer, amar y servir a Dios. Mire que es muy interesante porque desde el principio el ser humano ha estado en esta búsqueda de la libertad y lamentablemente se ha desfigurado el contenido de esta palabra, Ujú. que es una palabra muy profunda y a veces la hemos llenado de errores, nos hemos conducido por un mal camino pensando que la libertad es libertinaje, que la libertad es mi interés propio, olvidándome del prójimo. Entonces, pues en muchas ocasiones todas nuestras malas decisiones nos llevan a la muerte, nos Ujú. llevan a esa muerte espiritual, porque usted al principio del programa decía una libertad interior, porque a veces nosotros reflejamos esa libertad como una libertad exterior. Exactamente, y es que cuando se trabaja en esa libertad interior, que eso es todo un reto, hermanos, porque pues a veces no necesitamos tener cadenas físicas como para sentirnos atados en la vida, porque a veces tenemos atado el corazón a recuerdos del pasado, la mente también anclada allí al pasado, o ese corazón ansioso por el futuro, o sea, tenemos como varias anclas, una que la tiramos para el pasado, otra la tiramos para el futuro, y hey, ¿cómo estamos anclados en el presente? Entonces ahí es donde debemos pedirle al Espíritu Santo que venga a transformar nuestro interior y que con toda la sinceridad podamos decirle, mira, yo quiero alcanzar la libertad, pero hay cosas que me esclavizan y que le podamos decir, entrar en esa intimidad con el Señor y que cuando lo recibamos en la Santa Comunión podamos invitarlo a nuestro corazón y decirle, mira Señor, mi corazón tiene estas cadenas, ¿sí? Mi corazón se encuentra atado quizás emocionalmente, se encuentra atado por una situación familiar que estoy viviendo, una situación familiar, laboral, en fin, sea lo que sea que tú estés viviendo, es importante pedirle al Espíritu Santo que vaya con su luz, con su fuerza y con su amor a ese lugar de tu corazón que se encuentra atado, para que Él rompa las cadenas y sobre todo, no sé si tú has escuchado esa canción que dice, Cristo rompe las cadenas. Sí, Cristo hermana. rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas del pecado y dejar que Él venga a romper. Ahorita que menciona esto la hermana, hay que recordar que nosotros, queridos hermanos, no somos hechos para ser esclavos, esclavos del pecado, esclavos inclusive de las cosas materiales. Ujú, Ahí yo recordaba em,
aquel texto bíblico de Salmo 8:18 que Ujú, habla sobre que el hombre por su propio egoísmo se hizo esclavo del pecado, ujú, olvidándose de la voluntad plena de Dios. Y ujú, me impresiona mucho esa cita bíblica porque también expresa la tierra gime para ser liberada porque ha sido esclava no por voluntad propia, sino por aquel que la sometió. ujú. Entonces es impresionante ver que nosotros no hemos sido creados para ser esclavos, hemos sido creados para amar y para ser amados, ¿no? Entonces, qué lindo lo que usted decía de que nosotros reconozcamos todo aquello que nos oprime, todo aquello que nos esclavice para poder entregárselo al Señor. Claro, porque cuando le entregamos al Señor todas esas esclavitudes o de esas cadenas, pues Él nos va a liberar. Y a mí me encanta muchísimo leer en el tiempo pascual o también pues cuando uno pueda los hechos de los apóstoles porque se muestran cómo va haciendo el Señor esa transformación en el corazón de cada uno de los apóstoles. Porque recordemos que pues ante la escena de la crucifixión del Señor, aunque ahorita estamos en un tiempo distinto, ¿no? Pero vale la pena recordarlo ante la escena de la crucifixión del Señor, muchos salen o sea, todos lo abandonan y allí se queda Juan, la madre, María Santísima y María Magdalena, y los demás se van, Pedro lo niega, Judas lo traiciona y los demás que se hicieron, ¿no? Pero ya luego cuando Él resucita, se reúnen todos, los apóstoles también van teniendo esa transformación y están llenos de miedo. Están llenos de miedo porque precisamente cuando llega Pentecostés, llega el Espíritu Santo, ellos estaban en el cenáculo ahí con María, pero pues tenían miedo a hacer, no sé, que los judíos vinieran y los mataran, pues por haber seguido a Cristo. Entonces, esa escena me parece muy bonita porque muchos de nosotros a veces estamos esclavizados así, como lo hemos mencionado, no solo físicamente, sino interiormente. Hay muchas cosas, recuerdos, situaciones, traumas. Recuerdo que en estos días hablaba con alguien y que pues a raíz de su situación de niña, era una joven y ella pues había vivido de niña pues creció sin su papá, vivió ciertos abusos, pues su hermano murió también, entonces se sintió abandonada, así pues no tenía como esa figura paterna en la casa, cuando pues ya los vecinos empezaron a abusar sexualmente de ella y ella se empieza a sentir como, o sea, yo no sirvo y no valgo para nada, o sea, yo solo sirvo para ser un objeto sexual. Y ahí empieza a tener una esclavitud en su corazón porque no tenía la figura paterna, su hermano que era su protector no estaba, entonces ella dice, no, pues, o sea, a lo mejor yo nací para esto, para ser esclava sexual, y ella se mete en ese mundo, una cosa súper fuerte, pero el Señor llega y la rescata, y a veces nos pasa así, que por nuestras heridas, por no entregarle al Señor esas falencias, esas heridas de abandono, de rechazo con las que hemos crecido, pues vamos cayendo en pecados que nos esclavizan y nos atan profundamente, pero es ahí donde el Señor quiere llegar, tocar la llaga, tocar la herida, no para echarle limón y sal o para hacerle mal, sino para sanarla de raíz. Ahorita que menciona esta historia, pensaba que el hombre constantemente busca la felicidad y Ujú, es que no hay felicidad sin amor y no ujú, hay un amor sin libertad. Y pensaba como en la situación que usted nos contaba ahorita de aquella joven que no tiene un amor, un encuentro con su padre, ¿no? En esa búsqueda ella del amor, en esa búsqueda ella de la felicidad, de sentirse plena, de sentirse segura, de sentirse amada, ella busca en cosas que no tiene que buscar, ¿no? claro. Entonces empieza a perder su libertad. Y yo siento que eso pasa en muchas ocasiones con cada uno de nosotros, inclusive personas que están dentro de la misma iglesia. Ujú. ¿Cuántas personas a veces buscan dentro de la iglesia saciar vacíos? Pero pues es que el problema no está en lo exterior, sino el problema está en lo interior. ¿Qué es lo que nos hace falta? ¿Qué estamos buscando? Preguntarnos, queridos oyentes, ¿qué estamos buscando? Ujú. Nosotros todos buscamos la felicidad, pero ¿en qué la estamos buscando? ¿En dónde estamos poniendo nuestro corazón? También eso me hace recordar de que es muy importante en esta frase que tú dices, ¿qué estamos buscando? Leía un libro que recomendadísimo, se llama Sé sanado. Allí el autor cuenta el testimonio pues de un hombre, un joven que
tenía como su debilidad, pues era la carne y los pecados de impureza, y que él siempre veía a las mujeres como un objeto sexual, pero sobre todo tenía una gran obsesión por ver por ver como, no sé cómo se dirá universalmente, pero los pechos, los senos de la mujer. Bueno, Ujú. pero ¿por qué les voy a hablar de esto? Porque ahí esa obsesión que él tenía al ver esa figura era por una herida materna. Entonces, claro, él no entendía por qué siempre quería buscar a las mujeres y fijaba su mirada o su atención en eso, hasta que un día estando en oración y pues ya haciendo como un proceso de sanación, el Señor le muestra que cuando él estaba muy bebé y estaba muy niño y nace una de sus hermanas, su mamá estaba amamantando a su hermanita, normal, pues lo propio de una madre tiene que alimentar a su hermanita, pero él se sintió excluido por su mamá y sintió celos y envidia de que su mamá ya no le prestaba tanta atención y que esa leche que le estaba dando se la daba a su hermana y no a él. Y ahí él creció con una herida que la desarrolló hasta pues grande, grande, y que le llevó a tener esa obsesión particular pues a nivel de, sí, como sexual. Entonces es muy impactante porque él duró esclavizado todo ese tiempo hasta que entra en un profundo proceso de sanación, de entregarle al Señor como esa herida, y cuando el Señor le muestra de qué es eso, entonces decirle, Señor, ven a sanar esta herida materna, ven a sanar esta realidad que tengo, y tras años de oración, de ayuno, pues el Señor lo sana. Y él dice, es impresionante cómo muchos de nuestros pecados o a los cuales estamos esclavizados tienen su raíz en heridas de pequeños que no hemos sanado. Y algunos dirán, no, pues es que ya yo soy grande y tengo que afrontar la vida. Listo, tú tienes que afrontar la vida, pero también tienes que solucionar tus problemas, porque si no vas a pasar haciendo y deshaciendo con los demás. Mire que ahorita recordaba una frase muy linda de Santa Catalina de Siena, que es la frase de Diálogos, y que ella decía que nadie sabría vivir sin amor. Y podemos ver en diferentes textos bíblicos de quién es el amor, qué es el amor. Y el amor es Dios, Dios es el amor. Y el Ujú, amor es paciente, el amor es ujú. bondadoso, el amor no tiene interés. Y el amor hoy nos viene, nos hace una invitación a cada uno de nosotros, queridos oyentes, y inclusive a la hermana Lucero y a mí, nos hace la invitación de quiero entrar a tu corazón, quiero estar contigo, quiero amarte, quiero a sanarte, sanar todas aquellas heridas para que nosotros podamos hacer grandes cosas. Al inicio del tema decíamos que lib- la palabra libertad no solamente se cierra en eso, sino que también es liberar, liberación. Y a lo que decía usted con este relato de este joven, Ujú. es precisamente lo que el Señor quiere darnos a través del amor, darnos esa liberación para que nosotros después tengamos la capacidad de donarnos a los demás. Bueno, y pues ese amor lo encontramos cada día en la Eucaristía, lo encontramos cada día en el Sagrario, así que vayamos y presentémosle cada día al Señor nuestro corazón, tal y como está nuestra vida, con sus miserias, con sus valles, con sus montañas, porque también hay un salmo muy lindo que dice una grita, no, una cima grita a otra cima con voz de cascada, ¿no? Y un día un sacerdote me decía, si tú miras ese salmo y dice que hay dos cimas, ¿no? Y a veces es la cima de mi pecado que grita a la cima de la misericordia del Señor y le dice, Señor, ayúdame, ¿sí? Entonces no importa la situación actual en la que estés, si tú quieres salir, ser liberado de esa situación, pídele al Señor con todo el corazón. Si le gritas con todo el corazón, con un corazón contrito y humillado, y aclama su presencia, Él te puede liberar y que pues dejes a Él actuar y hacer como esa obra en ti. Y pues bueno, ¿qué tal si vamos a nuestro viviendo el hoy? Pero antes digamos, Padre, Que todos seamos una sola familia para gloria tuya. Conéctate con nuestra iglesia, Con la realidad del mundo. con nuestros hermanos necesitados. Conéctate con verdadera caridad fraterna. Caridad fraterna. Estamos en Viviendo el hoy. Conectados. Bueno, saludamos a todos nuestros queridos oyentes que nos están escuchando a través de WETN
Y también a todas las personas que nos están escuchando a través de Facebook, de YouTube y de Instagram. Esperamos que estos temas sean de gran fruto para sus almas. Bueno, y estamos viviendo el hoy, y para nadie es un secreto que este tiempo especial de gracia, de Navidad, también se siente a veces en la cocina. En la cocina, pues no, la Navidad no es cocina, no es buñuelos y natilla como en Colombia, pero pues sí es bonito saber que por esta época de Navidad, por este tiempo en el que recordamos pues que nuestro Señor ha venido al mundo en un bebé, pues nos une a todos como familia al hacer algunas cositas en la cocina, que pues cada país tendrá como su comida típica, ¿no? Entonces queremos hablar hoy de esos santos que llevaron la santidad también a la cocina, porque si se es cocinero, si se es ama de casa, o sea lo que sea, si uno cocina, allí puede tener un encuentro con Dios y manifestar ese encuentro a través de esos ricos manjares con otros. Mire que es muy interesante porque el primer santo que aparece es Santa Marta de Betania. Y a ella, sí. De Betania, perdón. Y a ella se le considera por ser una persona muy afanosa, ¿no? Tenemos también a María del otro lado que estaba a los pies de Jesús, pero hay que recordar que en el Evangelio Marta no solamente cocinaba para su familia, sino cocinaba para el mismo Cristo. Y de hecho, en la tradición se le considera que es una mujer de caridad práctica, que no solamente está al servicio de su familia, sino que también está al servicio de Cristo. Y también el catecismo nos recuerda que la oración y la vida cristiana son inseparables. Entonces ahí ya sabemos que si vamos a cocinar, podemos antes de cocinar hacer una oracioncita y pedir la intercesión de Santa Marta. Y si alguno quiere saber qué otro santo, pues queremos hablarles de San Lorenzo, un cocinero con sentido del humor. Ubicarlos un poco, San Lorenzo fue un diácono que estuvo en Roma en el siglo III, y es muy famoso por la caridad, incluso era el que llegaba a presentar a los pobres como los tesoros de la iglesia. San Lorenzo es el patrono de los chefs y de los cocineros, y pues esto ¿por qué? Porque tiene una breve conexión con su martirio. Imagínense que San Lorenzo fue asado en una parrilla, eso cuenta la tradición, y cuando él estaba metido pues allí en la parrilla, su sentido del humor le llegó a decirle a los verdugos: ¿será que me pueden voltear? Es que ya estoy asado por un lado y me falta el otro. Entonces de allí se toma de que San Lorenzo es pues patrono de los chefs, de los cocineros. Incluso lo invocan mucho aquellos que trabajan pues en la cocina, pero encendiendo fogones calientes y todos recordando como este legado. Entonces saber que la cocina puede ser un medio muy lindo también, pues no para morir mártires, sino para entregarle al Señor esa alegría o ese humor como San Lorenzo. Y como tercera santa tenemos a Santa Hildegarda, que es una abadesa benedictina y que ella se considera como una santa que no solamente se enfocó en la buena alimentación, hace varias recomendaciones de cómo hacer una muy buena alimentación para tener bien nutrido el espíritu, el cuerpo y el alma, porque decía ella que hay que cuidar el cuerpo que Dios nos ha dado, y decía que también la alimentación es un regalo de la creación que debe recibirse con gratitud y compartirse con sabiduría. Claro, y así podemos seguir viendo la vida de muchos santos. Santa María, o sea, nuestra Madre Santísima, tuvo que haberle cocinado unos ricos y deliciosos platos a San José y a Jesús, pues para que creciera así humanamente fuerte. Tuvo que haberle dado buena alimentación a nuestro Señor, y pues también Jesús fue un gran cocinero, como lo podemos ver, que en la resurrección él les da peces, o cuando multiplica los panes. Entonces también ver que el Señor, incluso él maneja esta tónica del banquete, porque sabe que pues todos tenemos una necesidad básica, y es el alimentarnos, ¿sí? El comer, el beber, y el Señor sabe de que a través de eso pues nuestro cuerpo físicamente necesita como esos nutrientes, ¿no? Pero también Él se hace el pan de vida y nos alimenta a cada uno de nosotros con su cuerpo, con su sangre, con su espíritu. Entonces, saber allí, queridos hermanos, que es posible ser santos incluso
el corazón se puede elevar preparando una sopita, un plato muy, muy rico pues a toda la familia. Entonces que si lo haces, lo hagas con mucho amor para darle así alegría a todos los que van a comer a tu casa y pues también recuerda compartir con los demás. Una hermana nos compartía el otro día que su mamá de la Renovación Carismática fue a la visita de una persona que estaba enfermita y esa persona no quería levantarse de la cama, estaba muy, muy triste y su mamá se le ocurrió hacer una oración y le decía: Señor, que a través de esta cocina ella pueda sentir la alegría y la felicidad. Y decía que cuando la tomó de las manos, la señora empieza a llorar y ella le dice: es que aquí, inclusive en la cocina, tú vas a tener un encuentro con Cristo. Y qué lindo es eso, porque a veces pensamos que tenemos que hacer grandes cosas para tener ese encuentro, que solamente tenemos que estar en el Santísimo. El Santísimo es el lugar ideal, pero si no podemos por distintas actividades estar ahí, también a través de nuestras actividades de la labor diaria como la cocina, nos llevan a tener ese encuentro con Cristo y nos permite donarnos a nuestros hermanos. Mira que escuchaba hace un tiempo un artista mexicano que una vez en uno de sus conciertos contrató a una chef profesional que con base a una canción prepara un alimento. Entonces él decía que fue una conexión súper chévere porque él le expresaba: mira, esta canción habla de mi hogar, habla de mi casa. Entonces ella preparaba, mientras él iba cantando esa canción, iban pasando como los platos o los pasabocas a todos los participantes del concierto, alusiva a esa canción. Entonces, y muchos decían: wow, sí, sentí como que viví ese momento con esa comida. Y así con cada canción, sí, tuvieron que haber hecho una gran inversión, pero también me impactó la creatividad y cómo lograron conectar la música con el alimento para transmitir un mensaje. Entonces, saber de que todo nos puede servir para evangelizar. Y esto ha sido nuestro Viviendo el Hoy. Seguimos conectados. Seguimos conectados. Bueno, y continuando con nuestro tema, la verdadera libertad, en esta segunda parte de nuestro programa hablaremos de cómo la sociedad vende una idea errónea de la verdadera libertad. Para el hombre moderno, la libertad significa todo lo que vaya en contra de mis ideales, eso me priva de mi libertad. Las leyes, inclusive, por ejemplo, los jóvenes de hoy en día, ¿no? La escuela, el matrimonio. Yo no me caso con alguien porque si me caso con esta persona se me va a quitar mi libertad de poder yo salir a donde yo quiera, de viajar, de ganar la plata que yo quiera. Pensamos que la libertad se trata de eso, de cosas exteriores y de cosas materiales. A veces pensamos que si no tengo la ropa que yo quiero, que si no tengo yo los zapatos que yo quiero, los lentes, el carro del año, no vivo en libertad. Y es que nuestra libertad va hasta, o el límite es cuando empieza la libertad del otro, ¿no? Y también hay una frase que dice: ama y haz lo que quieras, pero lo que pasa es que nosotros hacemos lo que queremos y luego si queremos amamos, ¿sí? Y acá recordaba como una anécdota que me pasó antes de entrar a la comunidad. Había ido a servir en una Semana Santa a un pueblo de Santander, aquí en Colombia, y el padre me dijo: ¿tú me podrías acompañar a visitar una vereda, a llevar un mercado pues a una familia? Yo, claro, padre, vamos, pues estaba apoyándolo, entonces para eso estaba disponible. Y a mí me impresionó porque cuando llegamos allí era una vereda lejos de pues del pueblo en general, y cuando y era como la única casita por esos lados. Y cuando llegamos me impactó muchísimo ver primero pues las condiciones, porque eran personas que eran vulnerables, ¿no? Su casita era muy pequeñita, eran cuadritos, yo creo que no era, sí, eran como máximo 2 metros, como 2 por 2. Era una familia, los papitos como con 3 niños, y pues tenían una sillita ahí afuera, pero la silla no tenía cojín, y ellos de igual querían acogernos, ¿sí? Y cuando vieron los niños venir el carro del padre como desde 2 curvas atrás, empezaron a gritar: mamá, llegó el padre, llegó el padre, papá, llegó el padre. Bueno, el caso fue que nos bajamos. Me impactó ver la alegría de esos niños, y ellos, a pesar de sus condiciones tan humildes, nos acomodaron la sillita, nos sentamos y pues llevábamos para compartir algo, porque el padre le gustaba llevarles algo, que comieran algo diferente.
cuando de repente yo dije, ve, ¿y qué se hicieron los niños? Yo llevaba una Biblia, que hay una Biblia de jóvenes que tiene como dibujitos, no recuerdo de la versión de quién es, y los niños se quedaron impactados, wow, ¿y quién es ese? Entonces empezaba como a mostrarles, a explicarles, ya ellos se fueron en un momento y yo, ¿qué se hicieron los niños? Se habían ido a comerse una naranja, pero ellos tenían muy claro el compartir, porque eran tres, partieron una naranja, cada uno cogió su pedacito, es así, se ensuciaron toda la carita, pero felices, venían sonrientes, que yo solo los veía y decía, wow, estos niños son libres y son felices. Y recuerdo que en esa época les dije, ¿ustedes quieren hacer un video diciéndole a los niños del mundo algo? Entonces, ¿qué les dirían? Entonces ellos decían en su video que sean felices, que amen mucho a sus papás, que jueguen. A mí eso me impactó muchísimo porque ahorita muchos de nuestros niños están metidos en el celular. Muchos no tienen con quién jugar, con quién compartir y estos niños chicos, pues de que les hablo, no tenían unas condiciones económicas pues favorables, vivían en una situación de vulnerabilidad, pero tampoco se victimizaban, sino que eran muy felices, tenían una libertad de corazón que incluso un día fueron al pueblo y todos metiditos en la moto. Yo dije, Dios mío, o sea, lo que hace pues el amor, pues yo decía, Señor, cuídalos porque son muchos y en una sola moto, ay, qué peligro. Pero a mí esa experiencia me edificó muchísimo. Yo creo que ahorita con esta historia que nos regaló nuestra hermana Lucero, todos los misioneros que están escuchando, yo creo que han de recordar en algún momento una anécdota similar, ¿no? Porque a veces los misioneros los toca ir en lugares que de situaciones pues socialmente precarias, ¿no? Entonces, qué bonito recordar eso. Y recordaba también un libro del padre Ignacio Larrañaga que es El silencio de María. Y decía algo muy importante, ahorita que la hermana compartía lo de las mandarinas, que los niños estaban muy conscientes del pedacito que les tocaba y de compartirlo. Y él en ese libro del silencio de María dice que el hombre entre más se ate a las cosas del mundo y a los talentos, porque ojo, a veces nos atamos a los talentos, a los dones que Dios nos ha dado, pensamos que son de nosotros, que solamente son posesión de nosotros y que no lo tenemos que compartir con los demás. Decía, cuando el hombre más se ata a las cosas materiales y a los dones y talentos, es más esclavo. Es esclavo de su egoísmo, de su soberbia. Entonces, qué lindo que estos niños en su inocencia nos vengan a compartir y nos vengan a enseñar que no hay que atarnos a nada, que hay que ser libres, que hay que compartir, que hay que donar, porque también el amor es eso, es donación. Y mira que ahora que hablas de ese amor, de donación, de compartir, de libertad, recuerdo una historia de Santo Domingo Sabio, sí, Santo Salesiano. Se cuenta que un día Santo Domingo pues estaba jugando en el patio, pues en el recreo, en el colegio, y San Juan Bosco lo llamó y le dijo, Domingo, ¿tú qué harías si te dijera que en 5 minutos Dios te va a pedir la vida? Y te hago la pregunta a ti y se la hago a cada uno de los oyentes. ¿Ustedes qué harían? Uno a veces lo primero que pensaría es como que, uy, no, me toca irme a confesar. Otros dirán como que no, iría a pedirle perdón a no sé quiéncito. O iría, no sé, a hacer el testamento. No sé, ¿tú qué harías en ese caso? Yo creo que me iría a confesar, hermano. Y a cumplir la penitencia rápido. Bueno, pues Santo Domingo Sabio respondió, yo seguiría jugando. Y a mí esa historia cuando la he leído en muchas ocasiones me confronta, porque digo, este niño sabía de que si Dios lo llamaba, perfectamente tenía su conciencia tan tranquila y estaba tan bien delante de Dios, delante de los demás, que pues si estaba jugando, pues qué rico, el Señor llega y me encuentra, jugamos y nos vamos, ¿sí? Pero a nosotros nos pasa distinto, es como que vemos la muerte y es como que, ay, sí, hay cosas que debemos ajustar. Y ahí sí empezamos a decir, Señor, no, dame una oportunidad más, ¿sí? Mira que es que no estoy preparado. Y bueno, pues ¿para cuándo la preparación, no? Porque a veces decimos, no, yo dejo la conversión para cuando sea abuelito, pero es que tú no sabes si vas a llegar ancianito.
Sí, o muchos dicen, no, yo dejaré este pecado, este vicio, años más adelante, por ahora disfrutaré de él, pero es que tú no sabes, o sea, tú y yo no tenemos la vida comprada, entonces saber que la libertad también es optar por Dios en el momento, ¿sí? En momento a momento, tener como esa, dice el libro del Deuteronomio, pongo delante de ti vida o muerte, bendición o maldición, lo que escojas está en tus manos. Nosotros somos libres de escoger lo que queramos, pero debemos asumir las consecuencias. Mire que es muy interesante lo que usted dice porque inclusive en el libro de las Confesiones de San Agustín, él nos recalca que una frase que dice, estabas dentro de mí y yo fuera, y por fuera te buscaba y me lanzaba sobre las cosas hermosas creadas por ti. Recordar que hemos sido creados por amor y para amar y que en esa correspondencia precisamente lo que usted decía, hacer la voluntad de Dios. Si hoy me toca hacer algo, si hoy estoy en tal posición, saber que todo lo hago por y para Dios. Y también pues un impedimento para vivir la libertad de la mejor manera es pensar de que todo es culpa de todos, Mi culpa. menos mi culpa, ¿sí? Porque a veces decimos, no, es que no puedo amar pues porque aquí hay pura restricción, o no puedo ser feliz pues porque estos llegan y me sacan el genio y pues me dañan la felicidad, me dañan la paz interior, o sea, oye, la felicidad y la tranquilidad y la libertad no depende de otros, depende de ti. Haya o no haya reglas, depende de ti. Haya o no hayan semáforos en la ciudad, depende de ti ver si te cruzas uno y si pues por tu importunidad y por tu imprudencia causas un accidente. Entonces es saber de que no porque los otros me digan que no puedo o porque hayan leyes que lo recalquen o que lo digan, no voy a ser libre, no, es porque tú eres consciente y yo creo que la mayoría somos, valga la redundancia, mayores de edad en nuestros países. Los niños pues ya es otro caso diferente, pero debemos asumir las consecuencias de todo lo que hagamos, saber que si tú actúas bien, pues las consecuencias por sus frutos los conoceréis, han de ser buenos, ¿no? Pero si actúas mal, pues debes saber que habrán unas consecuencias que quizás serán negativas. Ahorita que usted decía esto, recordaba a Santa Teresita de Lixeus, una Ujú, historia de una persona que es muy devota de ella, ujú, y él platicaba que en una misión que tuvo a Lixeus, ujú. se encontró precisamente con sus reliquias y las hermanas que las llevaban le pidieron de favor que si las podían ingresar al convento. Fue muy impresionante porque él platica que cuando él ingresó a los espacios donde estuvo Santa Teresita, él decía que veía los espacios muy chiquitos, el cuarto muy chiquito, el oratorio muy chiquito, el jardín donde luego, de la historia de un alma, del que luego hablaba Santa Teresita, era un lugar muy chiquito. Y él se cuestionaba tanto, bueno, y esta mujer, ¿de dónde sacó tanta libertad? Porque en sus escritos de historias de un alma, ella se expresa con mucha libertad y él decía, y él se cuestionaba, cómo esta mujer llegó a alcanzar eso. Y es que si nosotros vemos los escritos de Santa Teresita, son escritos muy profundos, pero a la vez muestran una libertad muy grande. Ella se sentía reina junto con Jesús, ella se sentía que estaba en campos muy abiertos, que tenía un oratorio oratorio muy abierto para orar con Jesús, que su corazón se podía expandir, que su oración no tenía fronteras, un corazón misionero, ¿no? Que si ella sabía que si le pedían una oración, ella podía interceder por aquellas personas y que no había límites. ¿Por qué? Porque el amor que es Dios habitaba en ella. Y él lanzaba este cuestionamiento. Entonces, como una mujer que vivió eh, vamos a ponerlo en espacio, vivió tan reducida, tan limitada, cómo esa mujer se sentía tan libre. Y él decía precisamente eso, porque en ella habitaba Dios y porque ella sabía que Dios era el que le daba la plenitud y la libertad. Entonces, pues recordar como eso, ¿no? Que Dios es el que nos da la plenitud y esa libertad. Pues la verdad yo quedé sin palabras.
muy edificante esto que nos compartes de Teresita del Niño Jesús, y recuerdo también que cuando leí Historia de un alma, ella decía que antes de entrar al Carmelo, ella sabía en su corazón que Dios la estaba llamando y también en libertad lo iba a seguir, pero ella sabía que no volvería a ver los paisajes, ¿sí? Los paisajes quizás como los veía cuando iba transitando pues con su familia, pero que cuando ella iba pasando por esos paisajes le decía al Señor, Señor, guarda este paisaje en mi corazón para que cuando esté en el claustro el recuerdo de ello me consuele. Entonces yo creo que así nos tocaría a nosotros pedirle al Señor que nos enseñe a guardar las cosas en el corazón, a tener memoria de todo lo que hacemos, a vivirlo con gratitud, porque es que como andamos quejándonos, no nos acordamos de nada y nos vemos agobiados, no sé, acosados, atados, pero ella tenía un corazón agradecido y al tener un corazón agradecido se sentía libre. Y pues bueno, aquí podríamos seguir diciendo más, pero es necesario que a través de una canción sigamos meditando este tema. Entonces antes digamos, Padre, Que que todos te te conozcan conozcan y y te te amen. Niño chiquitito de cabellos dorados, tus manos pequeñitas, tus cachetes rosados, tu mirada tierna, tu sonrisa me encanta. Quédate en mi alma, que en silencio ella te canta. Niño chiquitito, niño de mi alma, eres lo que quiero, en ti pongo mis sueños. Secaré tu llanto, ya no llores tanto, con actos de ternura te arrullaré en la cuna. En un panecito te haces pequeñito para habitar en mi alma y traerme la calma. Niño chiquitito que estás en el copón, pega un brinquito, ven a mi corazón. Jugaremos juntos al compás de esta canción. Para llegar al cielo me alimentas con tu amor. Quiero estar contigo, sé siempre mi amigo, que junto a tu madre también quiero consolarte. Niño chiquitito, niño de mi alma, quiero amarte siempre. Dame el gozo de verte. Parirapupú, parirapupú. Parirapupú, parirapupú. Niño chiquitito, niño de mi alma, quiero amarte siempre. Dame el gozo de verte. Conéctate con Comunicadoras. Seguimos Conectados. Bueno, queridos hermanos, y para concluir, debemos tener muy claro que la verdadera libertad del creyente consiste en entregar la propia libertad a la voluntad de Dios. Se tiene que adherir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y pues a imitación de María Santísima que dijo, hágase en mí, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, así nosotros tengamos la capacidad y la gracia, porque esto es una gracia que se nos otorga a través del Espíritu Santo de decir, hágase en mí según tu palabra. Mira que a propósito de hagas en mí según tu palabra y de la voluntad de Dios, que es muy importante, si hablamos de la libertad, hablar de la voluntad de Dios, eh, si bien recuerdo es Santa Catalina de Siena o Santa Clara de Asís, pero creo que es más Santa Catalina de Siena quien hace como un tratado sobre la voluntad de Dios, y hablas que la voluntad de Dios se manifiesta de dos maneras, una la significada y la otra
pues la que se da la voluntad benevolente de lo que Dios permite en cada instante. Entonces ella que dice, si tú quieres objetivamente saber qué es voluntad de Dios, lo significado te lo va a manifestar las leyes, las reglas, las constituciones de donde vivas, ¿sí? De un país, de una comunidad, de una entidad, de una universidad, de un colegio. O sea, significadamente hay como si un estatuto que tú tienes que seguir, ¿no? Porque todos los seres humanos tenemos derechos, pero también tenemos deberes. Entonces la voluntad de Dios también se va manifestando de esa parte. Y ella que dice ya luego que esta voluntad de Dios que es benevolente o la que permite momento a momento es saber que son cosas que tú no puedes manejar por sí solo, sino que digamos que salió y llovió, pues no es que muchos dicen como que, qué pereza, empezó a llover. No, o sea, dale gracias al Señor porque saliste y te da la oportunidad de abrir el paraguas e irte caminando, ¿sí? O que momento a momento es lo que te sucede, que digamos, no sabías, pero te encontraste con una persona que hace muchos años no veías y también fue voluntad de Dios que tú la vieras, que tú tuvieses esa alegría. Entonces, saber de que este segundo tipo de voluntad se comprende con esa cita bíblica de Romanos 8:28. Todas las cosas suceden para el bien de los que aman al Señor. Todo lo que te suceda es permitido por el Señor. Quizás lo malo no lo quiera Dios, pero en esa voluntad permisiva Dios lo permite para darnos una enseñanza, porque es a veces precisamente en los momentos dolorosos como le pasó al hijo pródigo, ¿no? El hijo pródigo pidió la herencia, se fue, despilfarró todo y estando en ese momento de vulnerabilidad, viendo que los cerdos pues estaban comiendo y él quería alimentarse de esa comida de los cerdos, viene a la mente su pensamiento y el recuerdo de la casa de su padre y dice, ¿qué estoy haciendo? ¿Sí? Pero donde ese hombre no hubiese tocado fondo, no hubiese vuelto a los brazos del padre, quizás, no porque el padre no lo estuviese esperando y buscando, sino porque él no hubiese tenido esa contrición de corazón para acercarse con humildad al Señor. Entonces, a veces las situaciones difíciles, el tocar fondo en nuestra vida, Dios lo permite para que eso sea como un trampolín o sea, que mientras saltas o intentas salir de allí, ¡fum! Ese salto sea a los brazos de papá. Entonces, saber de que en eso radica como la libertad, que también, que si has tocado fondo, tengas la libertad de decir, fallé, asumir las consecuencias e ir a pedir perdón. Qué impresionante. Mire que hay dos cosas que a mí me gustaría resaltar que ahorita le escuché que yo creo que son muy importantes y fundamentales en la vida de cada cristiano. La primera es reconocer que Dios es un Dios de orden y en ese orden pues entran las leyes, entran pues sí, las diferentes tipos de reglas, porque si fuera por nosotros mismos yo creo que seríamos un desorden. En esa libertad desordenada, en ese egoísmo y soberbia que tenemos, tendemos a poner todo a nuestro propio beneficio, olvidándonos de nuestro hermano. Entonces, recordar que Dios es un Dios de orden, que nos invita a ponernos bajo los lineamientos de otras personas para poder hacer un buen uso de nuestra libertad. Y la segunda que usted mencionaba es precisamente que Dios siempre, a pesar de lo malo, siempre saca algo bueno para Ujú. nuestro crecimiento espiritual, para enseñarnos una lección. Dios siempre saca algo bueno de nuestras malas actitudes a veces, ¿no? Ujú. Y otra cosa que a mí me gustaría agregar es pues el hecho de que también la libertad significa reconocer, al reconocernos a nosotros mismos, las fallas que tenemos, pero no quedarnos ahí, porque ¿qué es lo que pasa? A veces las personas se sumergen en una depresión, en una autoexigencia de decir, es que yo no soy capaz para tal cosa, o soy muy mala para esto, o mira que yo no tengo este Ujú. don o talento, y se sumergen tanto en eso que van perdiendo la libertad y empiezan a fijarse en otros, es que porque ellos sí tienen, porque yo no tengo, y el Señor nos invita primero a reconocernos y a reconocer esa dignidad que Él nos ha dado. Mire que hay una parte del catecismo de la Iglesia Católica que habla sobre la libertad y el catecismo expresa que la exigencia de todo cristiano es reconocer la dignidad de la persona. Si yo reconozco mi dignidad como hijo de Dios, voy a reconocer la dignidad de la otra persona y voy a respetar mi libertad, pero también voy a respetar la de la otra persona. Y también pues ese camino de libertad nos lleva a la santidad y en resumidas cuentas, si uno mira
la santidad es querer, ¿sí? Y eso lo aprendí de una religiosa ermitaña que hace algunos años visité en los ermitaños eucarísticos. Estábamos dialogando de algo y ella me hizo una pregunta, ¿y a todas estas tú quieres ser santo? Y yo le respondí, pues eso es como difícil. Me dijo, pero a ver, si yo no te estoy preguntando si lo de fácil o difícil, te estoy preguntando, ¿quieres? Yo, pues sí, me dijo, pues ese es un primer paso, porque si tú quieres, tú empiezas a trabajar en ello, ¿sí? Empiezas a analizar de que si soy hija de Dios, hijo de Dios, tú en tu caso, y esposa de Cristo en nuestro caso, los consagrados, pues debemos empezar a trabajar por eso, hacer lo que Dios quiere y nos va manifestando poco a poco, aunque eso cause una muerte a nuestro propio criterio, una muerte a nuestro, sí, a ese propio criterio, pues a nuestra propia voluntad y pues como toda conquista, pues sí, todo reino o lugar que va a ser conquistado, pues tiene que ser derribado otras cosas, ¿no? Otros ídolos en nuestro corazón. Entonces saber de que, bueno, si tú quieres alcanzar esa verdadera libertad, hay que empezar a trabajar esos aspectos negativos que te alejan objetivamente y que tú y yo conocemos qué es lo que nos aleja. Entonces, somos personas conscientes que tenemos esa capacidad tanto de asombro como también de reflexionar. Entonces, ya está en nuestras manos hasta cuándo queremos seguir con la vida que llevamos. Mire que ahorita que menciona esto, recordaba pues, rápidamente, aquí les comento a mis hermanos, recordaba aquella historia de esa mujer judía que se encontraba en los campos de concentración y Lili ella, Stein. así es, y ella decía, o sea, me podrán quitar mi libertad, me podrán quitar mi espacio, porque creo que habían delimitado ciertas carreteras en las que los judíos no podían estar, ¿no? Y Ujú. ella estaba en una bicicleta y ella iba en la bicicleta y miraba al cielo y decía, nadie me puede quitar la paz y la tranquilidad que yo siento. Y es algo que debemos de recordar, la esperanza, la caridad y la libertad es algo que el ser humano ni ninguna cosa nos puede quitar. Cuando nosotros tenemos esa Ujú. capacidad de aceptar y reconocer lo que Dios ha hecho, somos capaces de decir, yo soy libre porque vivo en Cristo. Y es que precisamente Romanos 8, 31, 39 dice que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro podrán apartarnos del amor de Dios. Entonces, saber que si tenemos el amor de Dios y tenemos esa decisión y si queremos seguir su voluntad, pues Él nos va a ayudar, sí, Él va a prestar todos los medios. Pues bien, ha llegado el momento de orar, de encomendar al Señor nuestras intenciones, de agradecerle por este programa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y yo te invito, querido hermano, a que le entregues al Señor aquello que hay en tu corazón, aquella atadura, aquella cadena, aquel temor, aquella situación difícil que te tiene esclavizado en este momento y que no te deja ser libre. Si es un vicio, si es una persona, si es un pecado, si es una situación, preséntala al Señor y el Señor te dice hoy, ¿qué quieres que haga por ti? Y dile como aquel ciego, Señor, quiero ver. O dile, quiero ser sanado, quiero conocerte, quiero dejar de luchar contra este pecado, contra esta situación. Habla ahí con tu Señor, con tu Dios, y permite que su amor venga a llevarse y a derribar esas idolatrías que hay en lo profundo de tu corazón. Permite que su amor venga a reinar en el trono de tu alma. Y dile, Señor, haz lo que quieras conmigo. Te entrego todo, te entrego mis sueños, mis anhelos, mis sentimientos, mis pensamientos, mis emociones, mis acciones. Haz de mí una criatura nueva. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y te pedimos, Madre Santa, que intercedas por nosotros, que nos enseñes tú a decir sí al Señor y que nos enseñes cada día a buscar aquello que Dios quiere y espera, que nos enseñes a conocer su corazón y amarlo con toda el alma. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
Bueno, hemos estado con ustedes, las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial, desde la ciudad de Cali, la hermana María Lucero. y la hermana María Leonor. Y bueno, pues los invitamos a que vean el próximo programa. Dios les bendiga. Hemos estado. Conectados con Dios. Tu batería ha sido recargada. Hasta el próximo programa. Conectados.